Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenido a Madres de la Historia, con Alejandro Dudkiewicz. Hola queridos oyentes, amantes de la historia, bienvenidos a Madres de la Historia. Yo soy Alejandro Dudkiewicz y este es el segundo episodio de el podcast y la verdad estoy muy emocionado y muy feliz. Para este episodio, la persona que elegí para contarles su vida, un poquito de lo que hizo, es una de las mujeres que yo considero tiene más relevancia y es una de las más importantes, al menos a mi parecer, dentro de la historia de Argentina y no solamente eso, sino también de América Latina en general. Y como supongo que ya viste en el título, hablo de Julia Magdalena Ángela Lanteri, o mejor conocida como Julieta Lanteri. Bueno, si no eres argentino, muy probablemente no sepas quién es Julieta Lanteri. Si eres argentino te sonará porque hay algunas escuelas con su nombre, le da nombre a varias calles del país, hay una estación del metro que se llama Julieta Lanteri. Pero, ¿qué hizo Julieta Lanteri? ¿Cuál es su carrera? ¿Qué aportó a la sociedad? Bueno, empecemos por el principio, como siempre, ¿ok? Julia Magdalena Ángela Lanteri, o Julieta Lanteri, nació en Briga Marítima, en Italia, el 22 de marzo de 1873, y no es hasta 1879, cuando ella tenía 6 años, que sus padres se trasladan a Argentina en busca de nuevas oportunidades. Julieta nació en Italia, no era de nacionalidad argentina. En 1886, Julieta ingresa al Colegio Nacional de La Plata, siendo la primera mujer egresada de ese colegio y que en ese entonces era una institución de carácter provisional. En 1887 pasa a ser nacionalizado y se integra a la Universidad Nacional de La Plata en 1905, lo cual otorgaba a sus estudiantes la oportunidad de estudiar la universidad directamente saliendo del colegio. Julia se gradúa de este colegio en 1891 en el área de farmacia y decide continuar sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero se lo prohíben porque en esos entonces la carrera de medicina estaba vetada para las mujeres no podían estudiar medicina, y en realidad eran muy pocas las que lograban ingresar a la universidad para concluir sus estudios. De todos modos, Julieta no se rindió. Esto es algo que vamos a ver muy propio de ella en este episodio. Julieta nunca se rendía y abogó a las autoridades académicas el derecho de estudiar en la universidad, llegando incluso a solicitar una reunión con el decano de la facultad, el doctor Leopoldo Montes de Oca, que era un médico muy famoso y muy experimentado de ese entonces, que sirvió en el ejército durante la guerra de la Triple Alianza, y es quien finalmente le otorga un permiso especial a Julieta para que pueda estudiar medicina como ella quería. Fue mientras estaba estudiando medicina que conoce a Cecilia Grierson, que es la primera mujer egresada de la universidad, con la que pronto entabló una cercana amistad. Se volvieron muy amigas, tanto así que en 1904 ambas fundan la Asociación de Universitarias Argentinas, que tuvo como principal objetivo o principal meta el garantizar el acceso a la educación el garantizar el acceso a la educación universitaria a todas las mujeres que lo solicitasen, independientemente de su clase o de sus recursos. Porque, como te digo, en esos entonces eran muy pocas mujeres las que entraban en la universidad. Lanteri logra terminar la carrera y de hecho se gradúa con altas calificaciones de la universidad y rápidamente consigue trabajo en el Servicio de Asistencia Pública de Buenos Aires y luego en el Hospital de Emergencias y Dispensario. De hecho, llegó a tener unos años después su propio consultorio en la ciudad, siendo una de las pocas mujeres que, aparte de ser profesionista, ejercía, porque si bien eran muy pocas las mujeres que ingresaban a la universidad y que podían estudiar una carrera universitaria, eran menos aún a las que se les permitía ejercer su carrera. Las mujeres no tenían oportunidad de tener su propio negocio y no tenían oportunidad de ejercer su carrera una vez terminada, cosa que Julieta sí logró. De hecho, ella antes de tener su consultorio intentó ser profesora en la Universidad de Buenos Aires, pero se lo negaron, no la dejaron, porque ella no era argentina, era italiana. Entonces, a partir de ahí es donde Julieta inicia sus trámites para obtener la ciudadanía argentina. En 1910, del 18 al 23 de mayo de 1910,
Se organiza el primer Congreso Femenino Internacional organizado por la Asociación Universitarias Argentinas, que como te digo, Julieta Lanteri ayudó a fundar. Y la asociación en esos entonces estaba presidida por la doctora Petrona Eile. Este primer Congreso Femenino Internacional tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y, como te digo, fue organizado por la Asociación de Universitarias Argentinas y su principal impulsora, su principal organizadora fue Julieta Lanteri, que sirvió como secretaria del Congreso cuando se realizó este. En este mismo congreso participaron otras mujeres ilustres de la época, además de Julieta, como por ejemplo Sara Justo, Irma Bertúa, Cecilia Grierson, Ada Elflein, Alicia Morú, Fenia Cherkov de Repeto, las doctoras Leonor y María Teresa Martínez Viso y muchas más mujeres intelectuales de ese entonces. Este congreso se lleva a cabo en el marco del centenario de la Revolución de Mayo de 1810, que se estaba celebrando en esos momentos en Buenos Aires. ¿Qué es la Revolución de Mayo? Bueno, la Revolución de Mayo es para la historia argentina el primer golpe o el primer paso para conseguir la independencia. La Revolución de Mayo se da del 18 al 25 de mayo de 1810 y es la que inicia la lucha por la independencia de Argentina para lograr independizarse de España. Entonces, en 1910 era el primer centenario de dicha revolución y al país estaban invitadas grandes personalidades de la época, entre presidentes, ministros, representantes, incluso personas famosas. De hecho, estaba invitada también la infanta Isabel de España, entonces era una celebración gigantesca. Se rehabilitaron calles, se rehabilitaron monumentos, se construyeron otros monumentos, se embelleció la imagen de la ciudad y del gobierno, claro. Y entonces las mujeres se organizan 2 años antes de que ocurra esto, en 1908, se organizan para dar inicio a este primer Congreso Femenino Internacional para aprovechar la visibilidad que iba a tener el primer centenario de la Revolución y entonces que la gente o el mundo en general se volteara a ver el movimiento feminista que en ese entonces estaba en su auge en Argentina. Este Congreso también tuvo la presencia de personalidades tan importantes como por ejemplo la condesa de Pardo Bazán, la química Marie Curie, la médica María Montessori, Helen Key, entre muchas otras mujeres de la época. Tenía como objetivo responder a las siguientes metas: establecer lazos de unión entre todas las mujeres del mundo, vincular a las mujeres de todas las posiciones sociales a un pensamiento común, la educación e instrucción femeninas, la evolución de las ideas que fortifiquen su naturaleza, eleven su pensamiento y su voluntad en beneficio de la familia para mejoramiento de la sociedad y perfección de la raza, modificar prejuicios tratando de mejorar la situación social de muchas mujeres, exponiendo su pensamiento y su labor para poner de manifiesto las diversas fases de la actividad femenil y establecer las causas y efectos que determinen su influencia en el hogar, su condición de obrera, profesional, etc., y las soluciones de índole general y particular que tiendan a mejorar su situación. O sea que, en resumen, era un consejo para unir a todas las mujeres dentro de una misma ideología, para garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito internacional y sobre todo para promover el ímpetu y el movimiento feminista que empezaba a cobrar popularidad. A este Congreso Internacional, entre asociaciones y instituciones y personajes ilustres, asistieron 185 personas o 185 asistentes y fue un paradigma en ese entonces porque nunca se había hecho algo igual. Y Julieta Lanteri participó de forma activa en ese congreso, dio varios discursos, promovió el congreso y logró una visibilidad enorme con eso. Luego, en 1911, Julieta Lanteri se convierte en la primera mujer en toda Latinoamérica en lograr votar en unas elecciones. Porque obviamente en ese entonces las mujeres no tenían derecho al voto en Argentina, pero no era porque fueran mujeres, sino porque en las cláusulas o en los requisitos para poder votar especificaba que tenías que ser mayor de edad, que tenías que residir en la capital, que tenías que ejercer una profesión y que tenías que tener tu propio negocio. En ninguna parte se prohibía a las mujeres como tal votar en las elecciones,
¿Por qué las mujeres tenían prohibido el voto en la práctica? Pues porque las mujeres no se les permitía tener negocios y no se les permitía ejercer sus carreras. Entonces Julieta, al ver que nada le impedía votar, se registra en el padrón electoral y en 1911 se convierte en la primera mujer en votar. De hecho, fue bastante criticada por esto y tanto fue el revuelo que se armó que poco después el gobierno o el ayuntamiento de la capital lanzó una ordenanza mediante la que se prohibía el voto femenino, porque esta ordenanza incluía entre los requisitos antes mencionados que para poder votar tenías que tener el servicio militar nacional. Y como imaginarás, el servicio militar nacional estaba prohibido para las mujeres. De hecho, cuando se enteró de esto, Julieta Lanteri fue a inscribirse inmediatamente al servicio militar nacional y fue rechazada porque las mujeres no podían servir en el ejército. Entonces es más o menos a partir de ahí que inicia como que su carrera política y en 1919 se registra como candidata por el Partido Feminista Nacional, que por cierto ella junto con otras mujeres fundó, para competir por una de las bancas en la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la primera mujer candidata a diputada en toda la historia de Argentina. De hecho, por este episodio fue muy atacada por la prensa, por los hombres, por el sistema, pero también recibió muchísimo apoyo no solamente de las mujeres, sino también de otros hombres que sí tenían el derecho al voto, porque en su plataforma, entre otras cosas, prometía luchar por sancionar una licencia para maternidad, prohibir la venta de alcohol, otorgar un subsidio por hijo, abolir la pena de muerte, que por esos entonces todavía era una práctica común, establecer la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos, entre muchas otras cosas. Habló en los medios, dio conferencias, entrevistas, mítines en las calles, organizó eventos masivos. En definitiva, hizo todo cuanto había por hacer durante su campaña. No se quedó corta en ningún sentido. Los carteles inundaban la ciudad por todos lados. Prácticamente en cada esquina había un cartel de Julieta con la frase que fue el eslogan de su campaña. En el Congreso una silla me espera, llevadme a ella. Al final de la campaña obtuvo en 1919 1.730 votos de los 154.302 que eran en total. Obviamente ninguno era femenino porque, como te digo, las mujeres tenían prohibido votar. Y es increíble que recibiera tanto apoyo tan generalizado de la población masculina. Pero, pues lamentablemente, 1.730 votos no eran suficientes, aunque eran una cantidad muy considerable, y no logró ganar el deseado puesto de diputada. De todos modos, esto no la cegó y, como te digo, siguió participando activamente en la política durante toda su vida. Yo podría seguirte diciendo y enumerando sus logros y enalteciendo su carrera, que es tan amplia como la que más, pero me gustaría más centrarme en desmenuzar un poco a la mujer. O sea, dejemos de lado un momento al personaje histórico que es Julieta para centrarnos más en la persona, partiendo obviamente desde su contexto histórico. Julieta Lanteri vivió durante una época en la que la mujer estaba reducida a ser un objeto o a ser un ama de casa, a ser una sirvienta de los hombres en Argentina. Pues en esos momentos las mujeres no tenían derechos cívicos, no tenían derechos políticos y todos los derechos que tenían, los pocos derechos que tenían, estaban ligados a su marido. Una mujer solamente tenía derechos cuando estaba casada y obviamente no existían los divorcios. Entonces las mujeres no ingresaban a la universidad y de hecho en la escuela se les imponía o se les promovía una actitud de sumisión hacia el varón y además se les enseñaba a ser buenas esposas, buenas amas de casa, a cuidar a los niños, a cocinar, a bordar, a coser, a hacer los quehaceres. Y no se les impulsaba a buscar una superación personal, porque su único deber era para con la familia y con su marido. Por otro lado, la situación política y económica de Argentina estaba cayéndose poco a poco en esos momentos, y su inestabilidad se hacía cada vez más evidente, porque por ejemplo, desde los años 80, estamos hablando de 1880, ya había habido varias huelgas y varios intentos de levantamientos dentro del país que cada vez eran más frecuentes y que el Estado reprimía con muchísima violencia. De hecho, en 1890 se da la llamada revolución de los años 90, que es durísimamente reprimida por el gobierno, es una masacre, fue brutal, un acto brutal. Y en 1905 hay otro intento de golpe de Estado, otro intento de revolución.
que también es sofocado por el gobierno de forma brutal. Y entonces todo esto nos marca un paradigma o un camino que nos indica que la situación política en Argentina estaba bastante mal. El gobierno en ese entonces trataba de afianzar el poder que poco a poco estaba perdiendo debido a la inestabilidad económica. Y a esto no ayudó que el gobierno tuviera preferencia a los extranjeros, porque aunque la economía en Argentina era bastante buena, el dinero ingresaba al país en cantidades grandes, había mucho progreso, había muchas empresas y había pues mucha riqueza. Toda esa riqueza, todo ese progreso se concentraba solamente en manos del gobierno y de los extranjeros, porque los extranjeros tenían la propiedad de las empresas más importantes del país. Entonces, eso marcaba una desigualdad enorme y eso se refleja en todas las huelgas que hubo. Y obviamente en esas huelgas también participaron mujeres, maestras, obreras, costureras, amas de casa, se levantaron para denunciar los abusos y las injusticias que vivían por parte del gobierno y sobre todo de los empleadores extranjeros que, como les digo, dominaban el panorama político y social, político y económico de la Argentina. En este contexto histórico no es de extrañar que no solamente las mujeres, sino la población en general, tuvieran esa actitud rebelde y que las mujeres empezaran a ver el aparato social patriarcal como un sistema anacrónico y oxidado que solamente socavaba y vulneraba los derechos de las mujeres. Por eso Julieta Lanteri se convierte muy rápido en un símbolo o en una bandera de todas estas personas, porque no solamente se enfocó en una labor puramente feminista, sino que también abogó por las clases más desposeídas, por las clases pobres, por las clases marginadas, por las clases olvidadas, y luchó siempre por una igualdad social, por una justicia cívica, por una estabilidad en cuanto a derechos, en cuanto a libertades. Y entonces esto la volvió rápidamente como que un referente para las clases de obreros, porque por ejemplo ella en 1919 proponía, por ejemplo, dar permisos por maternidad, combatir el alcoholismo y combatir la prostitución, que eran ideas muy adelantadas a su época. De hecho, tan adelantadas eran sus propuestas que fue la primera mujer en proponer la legalización del aborto y que el gobierno se hiciera cargo de eso, y además en impulsar una campaña para reducir las muertes por abortos clandestinos en esos entonces. Y entonces esto podría dar a entender que Julieta fue una activista estrictamente feminista. Pero la historia nos indica que no solamente fue la candidata de las mujeres que deseaban una mejora en la calidad de vida y una mayor visibilidad en el ámbito político-social de la nación, sino que también tuvo bastante apoyo de los sectores masculinos de la población, sobre todo de los sectores de bajos recursos, aunque hay que destacar que también hubo intelectuales y políticos que la defendieron, pero sobre todo en los de bajos recursos porque propuso implementar leyes que los beneficiaban, como por ejemplo becas para estudiantes, rebajar las jornadas laborales que por ese entonces eran pesadísimas de hasta 18 horas, garantizar el derecho a jubilarse y a recibir una pensión después de jubilarse. También propuso igualdad salarial entre mujeres y hombres. Y entonces todas estas propuestas, tanto feministas como liberales, le trajeron muchos problemas y le valió el repudio y el rencor de rivales políticos y la sociedad, que en general era bastante machista. Cabe destacar que Julieta, para hacer todas sus campañas políticas y todo el activismo en el que estuvo envuelta, las financió con dinero de su propia bolsa. O sea, ella no se valía del erario público o de donaciones externas, sino que todo lo ponía de su propio dinero, lo que casi la deja en bancarrota. De todos modos, pues como ya te dije, Julieta no se daba por vencida y esto no mermó su espíritu de lucha y su hambre por conseguir igualdad. Entonces, que Julieta tuviera esta vida tan ajetreada y tan llena de lucha y tan llena de activismo y que siempre estaba picando a la clase política y luchando por la justicia y la igualdad de derechos, finalmente le trajo problemas, como ya te dije, y la llevaría a encontrar la muerte en 1932 cuando tenía 58 años.
Un 23 de febrero de ese año, de 1932, Julieta caminaba por la calle Diagonal Norte, que estaba en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y un conductor que manejaba en reversa se sube a la banqueta y la atropella, le da un mal golpe y pues obviamente se da la fuga. Y tan fuertes fueron sus heridas, tan graves eran sus heridas, que a pesar de haber sido trasladado al hospital inmediatamente porque había muchísimos testigos, estamos hablando de que fue en el mero centro de la ciudad, los médicos, los cirujanos no pudieron reconstruirle el cráneo luego del choque porque había quedado destruido, y 2 días después Julieta muere. Las investigaciones posteriores arrojaron resultados bastante sospechosos, y entonces la prensa comenzó a cuestionarse si realmente había sido un accidente o había sido en realidad un asesinato político, si habían mandado a asesinar a Julieta, porque en esos entonces, para 1932 recordemos que José Félix Uriburu ya había tomado la presidencia en 1930 y con él se había establecido un gobierno de facto golpista, que si de por sí la represión política antes del gobierno dictatorial ya era bastante fuerte, con el gobierno de Uriburu esto se despegó, o sea, se disparó. Desaparecidos, asesinados, encarcelados, exiliados, o sea, fue una cosa terrible. Y entonces, a pesar de esto, Julieta no paró en su campaña. Entonces se especula que el gobierno mandó matarla. ¿Por qué? Porque luego se descubrió también que el conductor que la atropelló era David Klappenbach, que pertenecía a la organización de extrema derecha conocida como Legión Cívica. La Legión Cívica en esos entonces había sido designada por el dictador José Félix Uriburu como un partido único en el país, al estilo del partido nazi. De hecho, incluso se supo que Klappenbach había estado acusado antes de otros asesinatos. Pero pues obviamente la policía hizo caso omiso de estas declaraciones y destruyó todas las pruebas que había y calificó esto como un accidente. Entonces, sea como sea, si fue un asesinato o no, no podemos negar el legado que deja Julieta en nuestra sociedad, porque la lucha social no paró ni siquiera durante la persecución política y abolición generalizada de libertades que te comento durante el gobierno golpista de 1930. Recordemos que el gobierno de José Félix Uriburu, o este gobierno dictatorial, no termina sino hasta la década de 1970, por ahí. Entonces fueron 40 años de represión política y de asesinatos políticos. Y Julieta no se detuvo, aún sabiendo que podía perder la vida por esta causa. Y no nada más eso, sino que su legado ha sido tan grande para la historia argentina, tanto para la historia argentina como para la historia de Latinoamérica en general, que sigue repercutiendo en nuestros días. Leyes que ella propuso en su época apenas han sido aprobadas, como por ejemplo el voto femenino en la década de los 70, la legalización del aborto el año pasado. Y definitivamente fue una mujer adelantada y que nunca se detuvo en su lucha por buscar la igualdad y el respeto a los derechos, tanto de mujeres como de hombres en general. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya servido y que sobre todo te haya dado un panorama más amplio, como siempre. Y te invito a que busques un poco más sobre la vida de Julieta. Traté de resumirte lo más posible y darte un contexto para que entiendas más o menos cómo fue que Julieta se convierte en este símbolo, en esta luchadora social. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Alejandro Dudkiewicz. Que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Pórtate mucho y cuídate bien. Nos vemos. Gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dudkiewicz. No olvides escucharnos también en YouTube, Spotify y Pocket Cast.